Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal. Y en el día de hoy les quiero presentar un tutorial en PowerPoint de cómo hacer el efecto de escritura con una manito que haga esa labor. Entonces arrancamos de una vez con la animación y no olviden suscribirse a mi canal y espero que la información realmente sea de valor. Entonces lo primero que vamos a hacer, entramos a PowerPoint, vamos a borrar aquí pues estas cositas, vamos a clicar cuadro de texto y vamos a colocar el texto que queremos sea animado. Entonces yo voy a colocar aquí esta frase: nuestro amor todo lo puede. Esa es la frase que quiero animar. Voy a ponerle al fondo, le voy a poner un color, me voy a diseño, formato del fondo y le voy a dar un color que sea como algo como clarito para que un mejor efecto pues para trabajar. Bueno, entonces nos vamos aquí a la frase y lo primero que hacemos la sombreamos y nos vamos aquí a inicio y le vamos a dar la forma a la letra. Entonces yo quiero hacer una letra como que sea como corridita como esta y después le vamos a dar la numeración. Lo voy a hacer así grande como esta. Entonces esa es la primera parte, muy sencilla que se hace. La voy a cuadrar y esta es la frase que vamos a trabajar para el efecto. Bueno, entonces y la vuelvo a sombrear la letra. Me voy aquí donde dice animaciones, le doy a aparecer y me voy acá donde dice panel de animación, le doy clic y a este panel de animación nos vamos donde dice opciones de efectos y donde dice animar texto le vamos a dar animar por letra, donde dice que va a haber entre letra y letra 0 segundos de retraso entre cada una. Le damos a aceptar y este es el primer efecto que hemos logrado con nuestra frase. Entonces, nuestro amor todo lo puede con un retraso entre cada una de ellas. Así que nos vamos al segundo paso y vamos a insertar la mano que queremos para el efecto. Entonces yo me voy acá, escritorio, en el escritorio yo tengo una manito, ustedes ya subirán la de ustedes y yo aquí le voy a abrir, por aquí tengo la manito y lo voy a insertar. Ella aquí está grande, entonces lo único que voy a hacer es minimizarla y le voy a dar aquí, le voy a dar un efectico así como de ladito para el efecto que quiero. Y me voy a animación para animar esa mano. Animación, nos vamos aquí y le damos donde dice ruta personalizada. Animaciones, ruta personalizada. Y me aparece una cruz que ustedes están viendo aquí en PowerPoint. Y esa cruz lo que vamos a hacer es sobreescribir la frase con clic derecho. Con clic derecho. Entonces, miren cómo queda. Yo aquí empiezo ya a escribir la frase, a sobreescribirla, donde dice, nuestro, no es fácil, nuestro amor, todo lo puede. Entonces, lo único que estoy haciendo es sobreescribiéndola para que pues quede el primer efecto. Cuando ya la termine de sobreescribir, le vamos a dar clic izquierdo 2 veces y ustedes automáticamente van a ver cómo queda el primer efecto. Mire, aquí terminé, le doy clic izquierdo y mire la mano. La manito ya queda escribiendo rápido. Entonces lo único que vamos a hacer simplemente es coordinar la frase con la manito. Entonces nos vamos aquí donde, donde está la mano, nos vamos a imagen, le damos a iniciar con la anterior y posteriormente, bueno, si le doy vista previa, ya me va a quedar el efecto. ¿Sí lo ven? ¿Qué nos falta? Coordinarlo. ¿Cómo lo vamos a coordinar? De la siguiente forma. Ya vimos por acá que nos daban 11 no, vamos a ver el tema de los segundos. Había un retraso y me disculpan, aquí les explico. Esta frase tiene 22 letras y esas 22 letras las vamos a multiplicar por el espacio entre cada una, que es puntos 5 segundos. Esto nos va a dar 11 segundos y esos 11 segundos son los que le vamos a dar
el efecto de la mano para que coordine con la frase. Entonces, aquí me explico. Me voy acá donde dice imagen, me voy donde dice intervalos, y donde dice 2 segundos y medio le vamos a colocar 11. Y nos vamos a efecto, y donde dice inicio suavizado y final suavizado lo vamos a poner en 0 para que tenga un inicio y un final suave, y le voy a aceptar. Entonces ya la mano empieza a ser mucho más suave hacia ese inicio. ¿Sí? Ese es el efecto que queremos lograr. Entonces nos paramos aquí, le vamos a dar lo vamos a recorrer hacia un lado, y si ustedes ven, la sobreescritura que le hicimos también se corrió. Vamos a darle vista previa y mire, ya empieza a coordinar, ¿sí ve? Entre letra y letra más la escritura, hasta ya se le empieza a quedar más coordinada. Por último, simplemente usted ya la tiran de coordinar mucho mejor, y a esta manito le vamos a agregar una animación de salida, donde dice salir, agregar animación salir, y luego una animación de salida suave, creo que es esta. Y listo. Vista previa final, y miren cómo queda la frase. Dice, nuestro amor todo lo puede, y al final la mano sale. Entonces, ese era básicamente el tutorial. Yo espero pues que les haya servido, que les sirva para sus proyectos, para sus planes. Y hombre, agradecido, suscríbanse a mi canal y hasta un próximo video. Que estén bien, se cuidan.